Muy bien. Nuestro Dios Padre Celestial, en esta hora también, una vez más, nos acercamos a tu presencia para dejar en tus manos también la reunión que vamos a estudiar tu palabra. Gracias a nuestro Dios, porque esta oportunidad también para los que se van a conectar, Dios mediante también todos los que vamos a escuchar tu palabra. Y Señor, bendice este estudio de 1 Corintios y tú estés, Señor, con el que habla, guiando, también entregando, Señor, la enseñanza. Nuestro Dios, rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, las dificultades, enfermedades, Señor, que tú les ayudes y también puedan ser fortalecidos en su alma, en su espíritu, mi Dios. Así te ruego esto, dándote las gracias en nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a leer. Yo voy a leer ahora esta vez. Vamos a leer desde en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. 1 Corintios 15, 19. El micrófono, hermano Leoncio, por favor. Dice así. Entonces también, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hasta ahí nomás vamos a leer ahora. Entonces aquí ya el apóstol Pablo empieza, después de haber puesto algunas circunstancias, por el hecho de que se estaba enseñando que no había resurrección de muertos, y si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces él ahora va a definir la doctrina para que los corintios puedan ser fortalecidos en este caso, y también nosotros con respecto a la esperanza que tenemos en el Señor, porque Él realmente resucitó. Entonces, empezamos a leer del verso 19, porque en el fondo, si esperamos solamente en el Señor, en su resurrección, y realmente no resucitó, pensando que, como algunos dicen que no resucitó, entonces en realidad somos los más miserables, dice la Biblia, porque estamos esperando algo que no va a acontecer. Entonces el verso 19 dice así, conectando con lo anterior y con lo que viene. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, cualquier esperanza que alguien tenga de algo que nunca va a suceder, en realidad está viviendo en las nubes, pues está soñando. Y ese aquí es denominado como los más miserables
o dignos de conmiseración, como dice la Reina Valera, de todos los hombres, porque en el fondo estamos esperando algo que en realidad son esperanzas, pero perdidas totalmente, si realmente la resurrección no existe. Ahora, desde el principio el apóstol Pablo expresa en los primeros versículos que el Evangelio consta de 3 puntos, que son la muerte del Señor, su sepultura, que confirma su muerte, y la resurrección, en el sentido que el Señor está vivo. Y había expresado que Él se apareció a muchos, a los discípulos, a Jacobo, ¿verdad?, a más de 500 hermanos, etcétera, y que en realidad eso confirma, porque el Señor dejó también testimonio no solo con los apóstoles, sino se apareció a otros creyentes, más de 500 dice, y algunos vivían, para que fueran consultados respecto a esa realidad, y también seguramente ellos estarían dando testimonio de que habían visto al Señor vivo, aparte también de las mujeres a quienes se le apareció, y también los de Camino a Emaús, etcétera. Entonces, del verso en adelante es un canto de triunfo. Pero también después de esta porción que vamos a ver ahora, después también el apóstol Pablo corrige algunas cosas y algunas dudas con respecto a cómo va a ser la resurrección, o sea, cómo va a ser. Porque algunos pensaban que iba a ser el mismo cuerpo de la misma manera, o sea, volver a lo mismo, y no es así, y eso se va a ver en la porción posterior. Pero en esta, él va a dar a conocer este canto de triunfo con respecto a que la resurrección realmente ocurrió y que era necesaria. Vamos a ir viendo entonces, dice así, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ya? Entonces, aquí está diciendo que a pesar de lo que se diga, de lo que dijeran, realmente el Señor resucitó. Y eso es una realidad. ¿Ya? Entonces, a pesar de lo que diga lo demás, el pero aquí, o más, o el pero, es que es una realidad que Él resucitó. Entonces dice, ahora Cristo ha resucitado o ha sido resucitado, que es la forma que aparece en todo el texto, que Él fue resucitado en este caso por el Padre, por Dios el Padre, y que en el fondo glorifica a Dios, porque toda la Biblia, de principio a fin, aunque está la redención, ¿verdad? Está la fe, muchas cosas, el tema principal es que Dios es glorificado o que Dios sea glorificado. ¿Ya? Entonces aquí, más ahora, Cristo ha sido resucitado por Dios el Padre de los muertos. ¿Ya? Entonces dice después, primicias de los que durmieron es hecho, o de los que han dormido. Ese es hecho no aparece, lo agregan para darle más fuerza a, a esa frase, a esa cláusula, pero primicias de los que durmieron. ¿Quién es? El Señor. Entonces, cuando dice primicias de los que durmieron, él está entrando en el tema de los que algunos ya conocerían del Antiguo Testamento respecto a las primicias que eran ordenadas para que se dieran a Dios las primicias de todo lo que ellos sembraran, ¿verdad? Fuera dado primeramente al Señor. Miren, vamos a leer en Levítico 23 y después vamos a ir viendo algún detalle. En Levítico 23, del versículo 9 al 14. Hay un pequeño temblor a esta hora, ahí anunciaban en el celular, no sé si le llegó a ustedes también, había un pequeño temblor. Ya. Entonces, 23:9 dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, es decir, a la tierra de Canaán, y seguéis su mies, ya, así el trabajo después de haber sembrado, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es decir, las primicias, ¿qué significa? En la primera, ¿verdad? Siega de una cosecha posterior grande, mayor. Y dice, verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Es decir, ellos tenían que reconocer que todo el fruto era producto de la gracia de Dios, porque la tierra es de Dios, donde ellos iban a llegar
la tierra pertenece a Jehová. Y ellos son, aunque son el pueblo de Jehová, la tierra le pertenece a Jehová, no le pertenece a ellos. Entonces, todo lo que dé de sí la tierra es lo que Jehová le está dando a ellos. Entonces, el ofrecerlo y mecerlo a Jehová es reconocer que eso viene de Dios. Y después dice, el verso 11 nuevamente, de Levítico 23. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Ya? Dice la mecerá. Entonces, ¿por qué? Porque las primicias aquí es el día siguiente del día de reposo, es decir, el primer día de la semana, que es, en este caso, el domingo. ¿Por qué? Porque allí fue el día de la resurrección, el primer día de la semana. La muerte el viernes, pero la resurrección el día domingo. 3 días contados según los días, como contaban los judíos, por partes, no días completos como nosotros. Por eso el viernes para nosotros, viernes, sábado, domingo serían 2 días, pero ellos contaban por partes, ¿ya? Parte del viernes, el sábado completo y parte del domingo eran 3 días. Por eso la resurrección es al tercer día. Entonces dice verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Eso tendría que hacerlo el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Entonces era un fruto que expresaba que era las primicias, la primera parte de una gran cosecha. Entonces aquí cuando habla que en el verso 20 de 1 Corintios 15, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, o ha sido resucitado de los muertos, primicias de los que han dormido. Cuando dice primicias, es que es el primero de una resurrección posterior. Y después va a hablar del orden de las resurrecciones. Entonces, él cuando resucita, resucita de una manera que nunca antes alguien ha resucitado, porque todos los que fueron resucitados por él mismo o por los apóstoles, ellos volvieron a morir. Y probablemente los 500, los que resucitaron después de la muerte del Señor, eh, pensamos que también no resucitaron de la misma manera de Él, sino que resucitaron para luego, para dar testimonio y luego morir. Pensamos que puede ser así. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces es el primero de una resurrección posterior. Colosenses 1:18. Vamos a ver cómo lo expresa el Nuevo Testamento, algunas formas. Colosenses 1:18. Dice así. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el Señor. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito es el primero, ¿ya? El primer nacido, porque posteriormente es muy parecido en un sentido a primicia, aunque primicia es más fuerte. El primogénito entre los muertos es que habrá resurrección. Entonces, él siendo, porque podría haber dicho solamente el que resucitó de entre los muertos y estaría bien, pero lo expresa aquí como que es cabeza de la iglesia el primogénito. Entonces, la iglesia ahora tiene un carácter físico distinto al del Señor, pero en su momento, en el momento de la resurrección, la iglesia va a ser semejante a él en cuanto al cuerpo. Por eso ahí en Primera de Juan lo dice así. En Primera de Juan, lo dice de esta manera, a ver si lo encuentro acá. Dice Primera de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ya? Entonces aquí está expresando que en algún momento, no dice cuándo, sino que dice, cuando Él se manifieste, expresa que no sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, las primicias es el Señor y la posterior cosecha
son las resurrecciones que aparecen después aquí en orden. ¿Ya? Entonces dice, verso 21, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, aunque aquí no dice cuál es el hombre, ya al leer el libro de los Romanos, sabemos que aquel hombre es Adán, el primer hombre, el hombre creado por Dios. Entonces dice, ya que, o porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, porque entró la muerte. ¿Ya? O sea, el hombre muere. Cuando pecó Adán, murió. Él, como Dios le había dicho, y murió también físicamente. Y entró la muerte, que antes no existía. Antes de la caída no existía. Pero por eso fue necesario, como dice al final del verso 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, hay resurrección de los muertos. ¿De quiénes? De los que han muerto por causa del pecado. Entonces, mire, leamos ahí en Romanos 5. Ahí lo expresa, por eso aquí no dice el nombre, pero se entiende por la doctrina general. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces entró la muerte por causa del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pasó a todos los hombres? Por herencia, ¿ya? Y por imputación. ¿Qué significa por herencia? Bueno, yo heredo la muerte, pero por imputación, como soy parte de esa naturaleza caída, por ser hijo de Adán o por venir de Adán, se me imputa a mí el pecado y a la vez la muerte. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Bueno, por causa de nuestros pecados, de lo que hacemos. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el cual es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos viven ahora, todos los creyentes, todas las personas del mundo viven en pecado y manifiestan esa naturaleza que se ha heredado y que ha sido imputada por el hecho de venir de Adán. Entonces, por cuanto todos pecaron, se manifiesta por eso. Por eso el hombre muere, porque peca. Entonces, aquí dice, verso 21 nuevamente, capítulo 15, porque por cuanto, o ya que, la muerte entró por un hombre, está explicando aquí, ¿ya? También por un hombre la resurrección de los muertos. Era necesario, porque si no fuera así, en realidad lo único que esperaríamos es la muerte sin ninguna esperanza de ser recuperada, lo que se perdió en la caída. Entonces, en Cristo se recupera todo lo que se perdió. En el Señor se recupera plenamente todo lo que se ha perdido. Miren, veamos allí en Apocalipsis 1:5. Vamos a ver algunos textos para apoyarlo y así ustedes los pueden anotar y después lo pueden leer también. ¿Ya? Dice así, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero después dice, al que nos amó o nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ahí está expresando no solamente que Él es el primogénito de los muertos, sino que ha hecho algo en nosotros y así poder ser parte de su resurrección, de la vida que Él ha traído. Pero aquí más bien está hablando no de la vida eterna por haber creído, sino de la resurrección del cuerpo. Entonces dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, aquí hay un asunto que se llama y que es representativo. Primero, en Adán, ya que representa a todos los hombres caídos, está la muerte. Pero en Cristo, que es llamado también el segundo Adán, es representativo también de todos aquellos que se han tomado de él, que han creído en él en cuanto a la resurrección a pesar de la muerte. Entonces, por eso dice resurrección de los muertos, ¿ya? Porque son llevados a vida física, aquí está hablando física, de los muertos, ¿ya? No la vida espiritual, sino aquí está tratando la resurrección del cuerpo, que es muy importante porque es base del Evangelio. Entonces, sumamente importante esa vinculación con uno u otro hombre.
Si uno está vinculado con el Adán solamente, no tiene ninguna esperanza, pero si uno está vinculado con este otro Adán, que es Cristo, hay esperanza. Y por eso es importante lo que dice en el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero solamente aquellos que están vinculados tienen una vinculación o en aquel que es su representante, que es Adán, no hay ni una posibilidad, o el Señor. En Adán también después hay resurrección, pero no para vida. El verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo es que la obra que vino a hacer el Señor es completa. No solamente vino a dar vida eterna, ya como algunos pensaban aquí que la resurrección ya había acontecido cuando uno creyó y que el cuerpo es malo, por tanto no resucita. La obra del Señor en realidad es completa, no solamente salva el alma, sino también el cuerpo. Y la resurrección de los creyentes también tiene una vinculación también con la creación, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es en la resurrección. Entonces, al resucitar los hijos de Dios, al entrar en la gloria, etcétera, al venir el milenio, la creación, que está puesta bajo vanidad, por eso hay muerte, los árboles mueren, se secan y mueren, los animales mueren, la creación sufre por causa de nosotros, porque Dios lo puso bajo vanidad, pero en la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios en la resurrección, ellos están esperando, porque también van a ser renovados totalmente toda la creación. Entonces la muerte del Señor abarca todo, abarca el alma, abarca el cuerpo, ¿verdad? Y también toda la creación y los cielos, todos los cielos y la tierra. La resurrección del Señor es lo que permite la purificación de todo y también la derrota del enemigo último, por así decirlo, y más grande, que es la muerte. Entonces, lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo vuelve a fortalecer lo que se pierde cuando la resurrección, el tema de la resurrección es dudosa o hacen dudar, ¿ya? Pero él aquí la fortalece. Entonces, dice el verso 22, porque así está explicando, o también, como en Adán todos mueren, así, ahí se repite, así también en Cristo todos serán vivificados, ¿ya? Entonces, podemos decir que en Cristo se recupera la vida que en Adán habíamos perdido. Si en Adán lo que pasó que si nosotros teníamos vida, la resurrección no era necesaria. Tenía vida y Adán, como he expresado, estaría vivo hasta el día de hoy porque la muerte no existía. Entonces en algún momento, Señor, se llena la tierra y ya no hay más nacimiento. Hubiera sido así. Se llena la tierra y punto. Y el Señor disfruta y todos disfrutan de lo que Dios les ha dado. Pero entró la muerte y, bueno, ahora Dios, que ama a la creación, lo que ha hecho es que en su Hijo y a través de su Hijo ahora recupera aquello que se ha perdido en Adán. Entonces, así como en Adán todos mueren, así también, es decir, en el segundo Adán, en esta segunda persona, que es el Hijo de Dios, que es santo, inocente, sin mancha, que no hay pecado en él, que él fue probado en la tentación por el diablo y no hubo ninguna debilidad en él, sino solo vida y no muerte, porque él triunfó. Dice, en Cristo todos serán vivificados, todos, ¿ya? Entonces, es la esperanza que en el verso 19 decían que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, los más miserables, si realmente la resurrección de los muertos no existe, o no corresponde, o no acontecerá. Entonces, en este caso, en el verso 22, está diciendo, así como en Adán todos mueren, todos pierden ahí, todos perdieron ahí, todos pierden, podemos decirlo, todos pierden. También en Cristo todos serán vivificados, decía, los que están en Cristo y en Él ganan, son triunfadores.
totalmente. Entonces la resurrección es un punto sumamente importante, porque el triunfo tiene que ser total, no a media, el que quedamos solamente aquí en un cuerpo que en realidad va a la destrucción y ahí se perdió todo, se terminó todo, no es así. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para llevarlo a su presencia y para eso la resurrección es importante, porque también está el hecho de que el cuerpo que es en un sentido destruido, en un sentido, es recuperado por la resurrección de los muertos, porque el Señor es la primicia, es decir, el primero de una gran resurrección. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo? Es tremendo cómo él responde, cómo él explica. Los otros están diciendo, ¿han visto que alguien ha resucitado como el Señor? Estarían ellos diciendo, ¿han visto, conocen de alguna resurrección ustedes en este tiempo? Todos estos años han pasado y nadie ha resucitado como el Señor, ¿lo han visto? Entonces, Pablo aquí, teniendo la doctrina clara, revelada por el Señor, y dando a conocer el misterio, aunque después expresa un misterio mayor en un sentido, pero esto es algo, es el misterio en el sentido de la doctrina de la iglesia. Dice, pero cada uno en su debido orden. O sea, la cosa es ordenada. Esa palabra orden es su debido lugar y es usada para un desfile militar. Es decir, cada tropa en su lugar según la función que ellos tienen. Algunos, no sé, pues algunos son de artillería, otros, ¿cómo se llama lo otro? De material más pesado, ¿verdad? Etcétera. Los que andan a pie solamente, ya se me olvidaron los nombres ya, ya. Bueno, cada uno en su lugar, pues, ¿ya? Los que son de alpinos, ¿verdad? Los de las montañas, cada uno en su lugar. Eso, o sea, cada uno en su debido orden, no así de inmediato, como algunos estaban diciendo, bueno, ¿dónde están los que han resucitado? No, pues nada de eso. Entonces dice, repite, Cristo las primicias, o sea, el que va primero, la resurrección del Señor. Esa es la primicia y sigue siendo la primicia. ¿En qué sentido las primicias? Lo hemos dicho, expresa que detrás de él viene una gran cosecha, es decir, otra resurrección. Bien, leamos sobre eso en Hechos 26-23. Mire cómo lo expresa allí el apóstol Pablo cuando está relatando su conversión, ya ante Agripa, ante el rey Agripa. Mira lo que dice. Que el Cristo, Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿En qué sentido? Es que antes habían habido resurrecciones. El mismo Señor había resucitado a distintas personas, no solo a Lázaro, sino a muchas personas más, al hijo de la viuda de Naín, no, muchos más. Lo que pasa es que en la Biblia no tenemos todos los casos, solamente lo que el Señor ha deseado que nosotros tengamos, pero muchos casos más. Entonces dice, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿En qué sentido? En el sentido de su resurrección, de la calidad, podemos decir, o la cualidad de su resurrección, que es para nunca más morir. Eso dice ahí el primero, ¿ya? Y la palabra ahí es primero, es protos, es primero, el prototipo, ¿ya? Protos, donde cuando viene el prototipo es cuando se hace, por ejemplo, un vehículo, se hace el prototipo y de ese sacan un montón de vehículos más. Hacen una tipo de olla, el prototipo, le ven la forma, la mejor, la más útil, y cada vez van mejorando, pero hacen un prototipo, y de ahí, de ese prototipo, es como el molde, hacen un montón más, iguales, ¿ya? De la misma calidad. Él es el prototipo, ¿verdad? De las resurrecciones. No, las otras resurrecciones no son idénticas, no son iguales. Él es el primogénito, el primero, el primogénito o el prototipo de ese tipo de resurrección, para nunca más morir. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden.
No hay para qué apurarse. ¿Ya? Entonces, los otros estaban apurando a los corintios y los corintios, bueno, ¿dónde están las otras resurrecciones? ¿Dónde? Aquí le está diciendo, no, cada uno se ve para que no oigan las cosas que no deben oír. El orden aquí es Cristo primero. Dice, luego los que son de Cristo en su venida, no antes, cuando Él venga. ¿Ya? Entonces, cuando dice, aquí hay algunas cosas que hay que decir para entender, porque uno dice, bueno, en la resurrección la única es la de la iglesia, y lo otro, ¿qué pasa con los otros, con las otras resurrecciones? De los creyentes. Ya, ahí lo vamos a ver. Dice, luego, es decir, esto es un adverbio de tiempo, es decir, después de eso, ya aconteció, la de Cristo lo sabemos, esa es la primicia, el prototipo, el primero. Bien, dice, luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga. Entonces, cuando Él venga, no es que van a resucitar todo de inmediato, pero ahí comienza lo que se llama la primera resurrección, que acontece en distintas etapas. Por ejemplo, la segunda venida, algunos lo toman no solamente como la segunda venida a la tierra, sino desde el cielo, cuando viene las nubes, y luego la segunda venida a la tierra. Algunos lo toman todo como un evento que habla, que trata de una cosa que es la venida del Señor. Primero a las nubes, luego a la tierra. La resurrección son igual. Es la primera resurrección, pero que acontece en distintas etapas. Entonces dice, primero Él, las primicias, que repetimos, las primicias tienen que ver con como las gavillas, ¿verdad? Que presentaban, que Dios les mandó a los sacerdotes para que instruyeran al pueblo, para que llevaran los primeros frutos, que es muestra del fruto posterior que sería abundante. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden, o en su debido lugar. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Ya? En su venida, después. ¿Ya? Miren, hay un texto allí, me parece, en Apocalipsis. Déjenme buscarlo, a ver, Apocalipsis me parece que es el 11. A ver, ¿estoy seguro? Déjenme acordarme, ver bien, porque hay un texto aquí que me parece que no, es posterior, el 20. Ya. Ya. En el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer ahí para ver lo de la resurrección. Dice el verso 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquí está hablando después de la tribulación. Y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ya? Entonces aquí está la resurrección de aquellos creyentes de la tribulación. Y después dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ya? Esta es la primera resurrección. Ya, los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años son los que van a resucitar, pero no para vida eterna. Y después dice, esta es la primera resurrección, está hablando de aquellos que salieron de la tribulación y fueron resucitados. ¿Ya? Después dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ya? Pero también está la resurrección. Esto es la resurrección de los que salen de la tribulación, los decapitados, etcétera. Por ejemplo, si vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, espera, porque este lo tengo medio desordenado. Ya. El quinto sello dice en el 5, en el 6:9, y lo tengo desordenado aquí en esta Biblia. 6:9 dice,
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso son lo que aparece en el capítulo 20, que, que fueron resucitados, fueron levantados para entrar al milenio. Pero también está la resurrección de los gentiles, de los creyentes gentiles de antes del Señor, y también de los judíos. Y todos ellos entran en la primera resurrección. Entonces, cuando dice, porque la única manera, porque ¿dónde colocarlos? Esas resurrecciones, esos creyentes. Entonces dice, verso 23 del capítulo 15, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. O sea, la resurrección del Señor es la primicia incluso de la resurrección de no solo de la iglesia, sino de los creyentes del Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles, y también de aquellos que van a padecer y van a ser muertos en las tribulaciones. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y está hablando de su venida tanto en las nubes como su venida, su segunda venida, cuando vengamos con Él a la tierra, y ahí van a acontecer las resurrecciones de, para, de los gentiles y de los judíos y de aquellos que vienen de la tribulación. Hay distintos matices ahí, pero eso es lo general. Y después dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Ya? Entonces, cuando dice luego el fin, seguramente tiene que ver con, con la resurrección y el juicio a todos aquellos que no creyeron, ¿ya? Porque esto habla de las resurrecciones. Entonces están los primeros los que son de Cristo, ¿verdad? Después, o sea, Cristo, los que son de Cristo en su venida, y después el resto, que no es de Cristo. Pero hay resurrección en ese sentido para muerte. Algunos lo colocan ahí, luego al fin colocan las resurrecciones para condenación. Bien, para eso podemos ver Daniel 12.2. Echamos una miradita. Daniel 12.2. Todavía un poquito de tiempo. Daniel 12.2. Es así. Dice Daniel 12.2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, Daniel habla muchas cosas importantes de la venida del Hijo del Hombre, todo eso. Es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, por eso hay algunas profecías, muchas profecías y temas del Antiguo Testamento que fortalecen lo que enseña el apóstol Pablo. Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, ¿ya? Pero resurrección del cuerpo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Entonces ahí está hablando de las distinciones entre uno y otra resurrección. ¿Ya? Juan 5.29. Vamos a verlo ahí. Ya hemos visto la vez anterior, vimos lo de la resurrección, etcétera. Juan 5.29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hay dos resurrecciones, ¿ya? Y seguramente, lo repito, los corintios en ese tiempo no tenían toda esta información, estos libros no estaban todavía escritos, pero por eso sería más fácil que entrara el error. Pero ahora tenemos nosotros, lo repito, más información. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No es por las obras, pero el creer en lo bueno y el no creer en lo malo. Es su parte más general. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, lo primero que podemos decir es por qué aún no ha acontecido las resurrecciones. ¿Hasta cuándo van a ser las resurrecciones? ¿Ya? Entonces, dice que primero Cristo, los que son de Cristo, cuando Él venga, su segunda venida en general, luego el fin,
cuando haga juicio a aquellos que no son del Señor, probablemente esté ahí incluido. Eso es lo que algunos procuran meter, donde está la resurrección de los muertos. Pero bueno, dejémoslo ahí eso un poquito en el tintero. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. ¿Ya? Entonces, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, no tiene que haber ninguno de los enemigos. ¿Ya? El anticristo, el diablo, van a estar todos ya juzgados. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces tiene que estar suprimido ya todo para que entregue el reino al Dios y Padre, con todos los enemigos ya juzgados. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, tiene que estar de todas maneras la resurrección para condenación del Hades, cuando se entregaba el Hades y la muerte, ¿verdad? Para ser juzgados definitivamente y ser lanzados al lago de fuego. Entonces, tiene que estar ahí incluido. ¿Ya? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, todo va ordenado. Ahora, la supresión de todo dominio, autoridad y potencia, eso va a acontecer después de las resurrecciones, ¿ya? Después de eso. Entonces, ese es el orden. Ahora, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, es decir, Cristo, anulado o subyugado, ¿ya? Todo dominio, es decir, todo principado, toda autoridad y toda potencia, es decir, todo poder. Cuando todo eso esté bajo sus pies. Entonces, hay dos cosas aquí, que la resurrección de los muertos es sumamente importante y es válida, pero también Él se ocupará de todos los que no son de Cristo, de sus enemigos, y también no solo de las personas, sino también de los ángeles. ¿En qué momento fue hecho eso? Veamos Colosenses 2.15. Colosenses 2.15 dice así, o leamos el 2.14, dice Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, a los que son creyentes ahora, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el triunfo fue todo sobre el diablo, sobre todos los demonios y todo aquello que aquí lo menciona como principados, potestades o autoridades, son los ángeles formados para la batalla, para la batalla en contra de Dios y en contra de los que son suyos. Fueron destruidos en la cruz, pero eso se llevará a cabo al final, en el fin se llevará a cabo, pero el triunfo está aquí, en la cruz. Entonces, cuando dice, cuando hayas, verso 24, por luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, es el otro orden. Entonces, primero, Cristo, lo que son de Cristo, y después Él entregará el reino al Dios y Padre, cuando todo esté consumado, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En Hebreos 1.13 podemos ver lo que sale también en el Salmo 110. Hebreos 1.13. Dice así. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Ya? Eso es lo mismo que sale en el Salmo 110, ya salmo que tiene que ver con el rey. ¿Ya? Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor que resucitó realmente aquí en hebreo está diciendo que se sentó a la diestra de Dios, que es el lugar de poder. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso era cuestión de tiempo, porque los enemigos ya habían sido totalmente vencidos en la cruz. Lo otro es cosa de tiempo nomás. Entonces, todo esto que acontece aquí en Corinto es que, bueno, ¿dónde está la resurrección de los muertos? ¿Dónde están? Si eso no existe, y ya pasó ya.
Entonces, no, todo en su momento. En la cruz se definió todo, pero todo, cada cosa en su momento. La resurrección del Señor, que era importante que fuera el tercer día antes que hubiera corrupción en su cuerpo, la de los creyentes, que será en la primera resurrección, en su segunda venida, tanto en las nubes como en la tierra, y luego el fin, es decir, cuando ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Ese es el orden. Entonces, cuando él dice eso, es que los demás lo están apurando en una cosa que está plenamente establecida y está totalmente ganada. Si nosotros somos más que vencedores, porque en el fondo él triunfó en Cristo, en la cruz del Calvario triunfó sobre todos los enemigos, por eso somos más que vencedores. Entonces dice el 25, ¿por qué? Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos. ¿Ya? Entonces dice, porque preciso, la palabra, nuevamente está explicando, es la palabra necesario, ¿ya? Y se usa mucho para, así es como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, se usa mucho para lo divinamente necesario. Entonces, porque necesario es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, a todos. Entonces él va a reinar acá en el milenio junto con los suyos hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y durante ese tiempo, en el milenio, por ejemplo, el diablo va a ser atado por 1000 años y aún así va a haber pecado los hombres y va a ser librado un poco de tiempo, va a influenciar a aquellos que no han creído, a los duros de corazón todavía, y van a procurar ir en contra de Dios, y dice ahí que fuego del cielo va a caer y los va a destruir a todos, incluso al diablo, y va a ser lanzado también, destruido en el lago de fuego, junto con todos los enemigos que en el reino del Señor no quisieron someterse a él. Entonces, porque preciso es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿De quién? De Cristo. ¿Quién los va a poner? Bueno, Dios el Padre, Dios el Padre. Sí, porque en el fondo Dios el Padre, entonces el Cristo, podemos ver, el Cristo sirva a Dios el Padre. El Padre siempre está, como hombre, ya está como persona, el Padre siempre es superior al Hijo. Entonces dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí nuevamente la muerte es personificada como un enemigo. Un enemigo en el cual el hombre teme a la muerte. Todos tememos a la muerte. Ahora ya no tenemos que temer, pero el hecho de la muerte ya es una cosa temeraria, no solo la nuestra, sino la de los que están alrededor. Y va a ser suprimida totalmente. Mire, Hebreos 2.14. Vamos a leer dos textos. Hebreos 2.14 dice así, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, él murió nuestra muerte para destruir al diablo, la muerte nuestra. Es decir, tomó nuestro lugar en la cruz. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, el temor de la muerte. Eso ya no va a existir. Y ahí en Apocalipsis 21.4 me parece que, a ver si le acierto. Leamos entonces, a ver, sí, leamos ahí el 21.4. Dice, Apocalipsis 21.4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya no. La muerte pasará a la historia, creo, hermano. Y eso es lo que los corintios estaban perdiéndose, toda esta doctrina. Ellos no tenían estos libros, pero ahora le estaba escribiendo sobre el tema, y después, llegando a estos libros, se fortalece lo que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios en ese momento. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, la nueva vida que los creyentes tienen ahora es un adelanto
porque hay cosas que todavía padecen. Los hombres, nosotros padecemos muchas cosas, dolores, ¿verdad? Tristeza y la muerte, incluso la nuestra, pero también, como decía, de los que nos circundan, pero después ya no habrá más eso. ¿Ya? Entonces el temor de la muerte ya no existirá. 26, nuevamente, 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido, la misma palabra suprimido o subyugado, ¿ya? Es la muerte, la muerte. Entonces, la resurrección del Señor es sumamente importante, porque cuando Él resucita, está, y para nunca más morir, el triunfo sobre la muerte. Entonces, si el Señor no hubiera resucitado, por eso cuando comenzamos la lectura aquí en el verso 20, un canto de victoria, cuando dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Un canto de victoria, ¿por qué? Porque lo que significa es que Él aquí ha triunfado sobre la muerte. Y si eso no fuera real y solamente fuera una resurrección espiritual, la muerte nos seguiría a nosotros todavía persiguiendo. Y no habría manera de anularlo, de suprimirlo, de destruirlo o de subyugarlo. Pero en la cruz del Calvario, pero en la resurrección, luego en su sepultura y su resurrección, fue suprimida la muerte. Tenía que ser así. No podemos nosotros eternamente estar con temor a la muerte. Eso ya no va a existir. Entonces es sumamente importante para los creyentes. Por eso en 1 Tesalonicenses 4, que lo hemos leído ya en algún momento, vamos a leerlo. Dice así. Dice en el verso 17 del capítulo 4 de 1 a los Tesalonicenses. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ya agarrados, ya tomados como una presa, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí el tema es un poquito distinto, porque ya en Tesalonicenses mucho más de la vida misma, que ellos están como cristianos, había muchos que habían muerto por distintas razones. Entonces ellos se preguntaban qué iba a pasar con ellos, dónde van a estar, qué pasa con ellos en la eternidad. Entonces, aquí habla de que ellos van a ser resucitados, primero, antes que los que estén vivos. Y por eso dice después, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, claro, los corintios iban a volver al temor, al terror de la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los que mueren? Si ellos, esta doctrina, no la tienen bien sólida, bien firme, bien agarrada, y además se dejan engañar por los que no entienden la escritura. Entonces, era muy importante que ellos tuvieran un reconocimiento del apóstol Pablo como enviado del Señor, como el maestro de la iglesia, en este caso, para que ellos pudieran comprender las verdades. Y aquí la tenemos en 1 Corintios. Verso 27 dice, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ya. Entonces dice, nuevamente está explicando. Había dicho ya que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿ya? Y podemos ahí vamos a leer un texto después, dice, porque todas las cosas, está explicando, las sometió o las sujetó debajo de sus pies, ¿ya? ¿Quién es ese? Dios, pues. Sujeta al Hijo, todas las cosas las sujeta al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, al Hijo, claramente o evidentemente se exceptúa aquel que sujetó o sometió a Él todas las cosas. Ya, entonces dice, está explicando que cuando Dios someta todas las cosas bajo los pies del Señor, todos sus enemigos, ¿ya? Y dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, o sujetadas o sometidas a Él, se exceptúa aquel que es Dios el Padre. Entonces hay un orden, porque en el fondo el Hijo, aunque es Dios, el Hijo ha venido para hacer la voluntad del Padre. Y en ese sentido se sujeta como persona. Porque como persona está el Padre y el Hijo, pero como Dios son el mismo. Entonces Él se sujeta a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Se sujeta a Dios el Padre. Miren, veamos el Salmo 8, que es conocido al respecto, pero vamos a ver el Salmo 8. Vamos a llegar hasta ese versículo, pero igual
vamos a leer el Salmo 8, que es precioso, como todo, como muchos salmos. Los salmos, está bien estudiarlos así ordenaditos todos, ¿ah? Pero se usa mucho para ciertos textos poder fortalecerlos con esos salmos. ¿Ya? A ver, verso 4 leamos. Desde el verso 4, Salmo 8, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, nuestro Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo que él hizo, que todo lo puso bajo los pies del hombre. Por el pecado se perdió. Pero aquí tenemos en Hebreos capítulo 9, aquel que recuperó todas las cosas. Vamos a leerlo, a ver. No, disculpe, en el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a verlo ahí, cómo se recupera todo eso. Está el mismo texto, lo vamos a leer ya completo para ver qué es lo que aconteció y cómo se recupera todo. Verso 5 dice del capítulo 2 de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero es el milenio, el reino, o el mundo habitado, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites o tengas de él memoria? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra al hombre, porque en un sentido los ángeles son poderosos, le hizo un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todos le sujetaste bajo sus pies. Eso es lo que hizo Dios al principio. Eso es lo que hizo. Después dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, en cuanto a la creación, aquí en la tierra. Pero todavía no vemos que todas las cosas las sean sujetas o sometidas. Algo pasó. O sea, ¿ha cambiado el Salmo 8? No ha cambiado. Si igual Dios sujetó al hombre todas las cosas, todas. Ahora, primero en perfección, ahora en imperfección. Igual el hombre es Señor. Igual. Si no es que solamente en la creación, al principio, sino ahora también. Pero el asunto, el sometimiento total de todas las cosas. Mire lo que dice. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, por un poco de tiempo, al Señor. A Jesús, es decir, fue hecho hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿ya? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, a veces aquí el orden está un poquito cambiado, ¿ya? Y lo del padecimiento de la muerte está primero y después está coronado de gloria y de honra, ¿ya? Por causa de la muerte, de su padecimiento, ahora está coronado de gloria y de honra. Es decir, él es el representante y en él se recupera todo aquello que se perdió en un sentido el sometimiento total, aunque siempre toda la creación está puesta bajo los hombres, pero ahora se recupera en perfección. Es decir, el hombre va a retomar en ese sentido el total control y sometimiento de todas las cosas bajo sus pies, porque el Señor lo declaró, lo dijo desde el principio, y en Cristo se recupera todo ello, todo. Por causa, dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase o paladease la muerte por todos. Entonces dice, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, del hombre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, sometidas a él como hombre, el Hijo de Dios, claramente o evidentemente se exceptúa aquel que sujetó o sometió a él todas las cosas.
Es decir, todas las cosas son sometidas al Hijo, pero el Hijo es el hombre, ¿ya? El segundo Adán, representante de todos los que han creído, de todos los hombres, pero más de aquellos que han creído, porque dice que es Salvador de todos los hombres, pero mucho más de aquellos que han creído. Entonces, él se sujetó, ¿ya? A él, el representante del hombre, todas las cosas son sujetas a él y por ser el representante del hombre, vuelve a ser sujeta plenamente a todos los hombres, pero él mismo se sujeta a Dios el Padre en una obediencia total y absoluta de principio a fin. Entonces, hasta ahí vamos a llegar por la hora. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que realmente el Señor ha resucitado y que el asunto es que el orden es importante. Cristo primero, la primicia, y luego todos los que han creído en su venida. Entonces hay que esperar eso, un evento que aún no ha acontecido, para que se cumpla realmente el triunfo del Señor en cuanto a la resurrección. Es una cosa de tiempo nomás. Entonces, claro, los corintios tenían dudas y se aprovechaban los del error para meter el error ahí. Y en Tesalónica tenían también con toda sinceridad esa duda de qué pasaba con los que habían muerto, dónde van a estar, qué va a pasar con ellos, se perdieron para siempre, qué sucedió, ¿ya? Y ahí habla de aquellos que debían alentarse en el sentido de que ellos iban a ser resucitados y, y así luego todos se reunirían con el Señor, ¿ya? Serían arrebatados los que están vivos y los muertos resucitados, y todos estarían con el Señor. Entonces, bueno, ahí tenemos el capítulo 15, que es en el fondo la doctrina, la profecía, lo que es el uso de la profecía, como el apóstol Pablo está hablando del 11 al 14, la importancia de la edificación, de la exhortación y de la consolación. Una de las exhortaciones que dice es lo que tenemos en el verso 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Entonces ellos tenían que estar atentos a la palabra de Dios, a las cosas que se han dicho. Seguramente Pablo le había dicho algo, pero ahora le está fortaleciendo más. Por eso que el ministerio tiene que ir creciendo, tiene que ir siendo cada vez más claro, cada vez más sólido, más fuerte. Por eso los hermanos tienen que estudiar para entender bien, para poder dar explicación. Y los que enseñan, por supuesto, dentro de todo lo que tenemos, de la información que tenemos, procurar dar la información, un ministerio, una enseñanza que sea para real edificación, para consuelo y para exhortar en casos y sean guardados del error y también sean guardados de cualquier cosa que en el momento le esté afectando, ¿ya? Para consuelo. Porque exhortar significa llamar al lado y consolar significa estar ahí con la persona en su dolor, en su necesidad. Así que eso, entonces el capítulo 15 de 1 Corintios, eso, es profecía pura, es para edificación pura. Y él enseña cómo corregir. Aquí está enseñando cómo corregir, usando los textos, ¿verdad? Algunos textos del Antiguo Testamento podemos nosotros fortalecer lo que él está enseñando, porque ellos también tenían el Antiguo Testamento, pero seguramente algunos puntos no lo habían usado adecuadamente. Muy bien, queridos hermanos, a ver, no sé, Daniel, si estará por ahí como para que nos ayude para orar. Hola, hermano. Sí, Hola, Daniel. estamos acá. Ya, te molestamos entonces. Ya, Gracias. ok, no hay problema. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por tu santo libro, porque podemos ver a la bendita y hermosa persona del Señor Jesús, Padre Santo, que Padre, como ya lo sabemos, Él murió en la cruz, pagando nuestro pecado, pero Padre, gracias porque Él resucitó. Padre Santo, te damos gracias porque Él no quedó en el sepulcro, oh Dios. Padre Santo, Él no quedó en la tumba como cualquiera de los seres humanos que han muerto, sino que Él venció la muerte, Padre Santo. Y gracias porque tenemos a este Salvador que vive y que está sentado a la diestra tuya y que intercede por nosotros. Pero Padre, también te damos gracias porque ese Salvador que vive un día vendrá por nosotros. Y Padre, como dice tu santo libro también,
los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, pero aquellos que se van a quedar acá, aquellos que van a estar con vida cuando Él venga, también serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Padre Santo, gracias, porque nuestra esperanza es el mismo Señor, que Él vendrá y nosotros estaremos para siempre con Él. Padre Santo, te damos gracias. Y gracias porque a pesar de todo el desenfreno que podemos ver en este mundo, un día, Padre, todo le será sujeto a Él y Él lo pondrá todo a tus pies, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias porque nada escapa de tu control, nada escapa de tu plan perfecto. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos eres. Padre, quedamos delante de tu presencia agradecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Una vez más, muchas gracias, hermanos.